vídeo 2 del tema 9. El aparato digestivo. Hola, vamos con el segundo vídeo del tema 9 de vuestro temario y vamos a hablar ya del aparato digestivo en sí. Estamos en la página 296 de vuestro libro de texto y vamos a empezar. Dice el texto: en el aparato digestivo se realizan los procesos que preparan los nutrientes para su incorporación al sistema circulatorio. Vale, decíamos en el vídeo pasado, los animales necesitan nutrientes y estos nutrientes los consiguen de los alimentos, ¿no? Entonces, el animal tiene que hacer una serie de procesos para poder utilizar estos nutrientes. Estos procesos son la captura e ingestión, es decir, debe capturar el alimento y debe incorporarlo al tubo digestivo. No es lo mismo, por ejemplo, la captura de un tigre o un león cazando que la captura de un mejillón, un molusco bivalvo, filtrando el agua. Por lo tanto, la captura puede ser más o menos pasiva o más o menos activa. En segundo lugar, tenemos la digestión, que es la degradación de los alimentos en moléculas sencillas para que puedan ser absorbidas. Es decir, de los alimentos se obtienen los nutrientes y estos nutrientes hay que degradarlos a moléculas sencillas. Como decíamos antes en el vídeo anterior, de las macromoléculas hay que conseguir sus monómeros. La digestión es de dos tipos: mecánica, que es una degradación física, la masticación, trituración, fragmentación, etc. Y química, que se produce fundamentalmente mediante enzimas digestivas, es decir, proteínas que se encargan de coger las macromoléculas y irlas cortando en trozos cada vez más pequeños hasta llegar a los monómeros. A su vez, la digestión química puede ser intracelular, en el interior de la célula, o extracelular, aunque algunos animales la tienen mixta. La mayoría de los animales la tienen extracelular, es decir, se produce en el mismo tubo digestivo, y intracelular la tienen muy poquitos animales. Luego hablaremos de algunos de ellos. El siguiente proceso es la absorción, es decir, el paso de los nutrientes ya digeridos, es decir, de los monómeros al medio interno, en nuestro caso a la sangre y a la linfa. Y por último, la egestión. La egestión es la devolución al medio de los productos de los alimentos no asimilados. Dice, también se llama defecación, aunque luego veremos que hay otros tipos de egestión, no solo la defecación. Seguimos, pasamos de página, estamos en la página 297 de vuestro libro de texto, en el punto 2, donde nos habla del aparato digestivo de los invertebrados. Bueno, decir muy poquito de ellos, solamente decir que desde los invertebrados más simples, como pueden ser los poríferos, hasta los más complejos, el aparato digestivo va aumentando su complejidad, desde una simple cavidad donde entra el agua en los poríferos para que las células puedan obtener los nutrientes y hacer una digestión intracelular, hasta una digestión totalmente extracelular con un aparato digestivo que tiene dos aberturas, la boca y el ano. Bien, simplemente pues en esta página, en la 297, en la página 298 y en la página 299 pues vais viendo cómo son los aparatos digestivos de los invertebrados. Como siempre, alguna pregunta saldrá en las tareas o en los cuestionarios. Os pone, por ejemplo, una pequeña ampliación, los tipos de aparatos bucales en los insectos, según sean chupadores, mordedores, etcétera, carnívoros o herbívoros, que tienen una cantidad de bocas enormes, de tipos de bocas, etcétera. Entonces, no nos metemos más con esto, porque el aparato digestivo en invertebrados y invertebrados pues hace en todos lo mismo, los procesos que hemos visto hace un momento.
En la página siguiente, en la página 300, pues tenemos ya el aparato digestivo de los vertebrados. Bien, vamos a ver primero unas consideraciones que son, decir, cuál es la especialización que supone este aparato digestivo en los vertebrados. Pues aquí las tenéis en la parte superior del punto 3. En primer lugar, la aparición de anillos musculares, los llamados esfínteres, que separan unas zonas de otras del tubo digestivo. En segundo lugar, la elongación. El tubo digestivo de vertebrados es muy largo. Sabéis que, por ejemplo, el del cuerpo humano pues tiene unos 7 metros o más. Así aumenta la superficie, bueno, aumenta el tiempo que está el alimento dentro del tubo digestivo para hacer la digestión y aumenta la superficie de absorción. Luego el desarrollo de capas musculares para impulsar el alimento mediante ondas peristálticas. Es decir, el alimento puede ir aún en personas que estén tumbados, por ejemplo en el caso de los humanos, o en animales que los tienen en horizontal y no en vertical como nosotros. También tiene la especialización de una serie de glándulas digestivas, lo que se llaman las glándulas anejas o anexas al tubo digestivo. En nuestro caso son las glándulas salivares, el hígado y el páncreas. Y la aparición de un control hormonal de la digestión. También, aparte del control nervioso, pues aparece un control hormonal. Ya hablaremos de ello cuando hablemos de las hormonas. Lo que vamos a hacer ahora es ver el aparato digestivo humano como ejemplo de aparato digestivo de los vertebrados. Aquí tenemos el aparato digestivo humano, que empieza en la boca, como la abertura para capturar el alimento, sigue un largo tubo en la faringe con la epiglotis, que evita que el alimento se vaya hacia los pulmones, el esófago con una abertura que es el cardias, que da lugar al estómago, y el estómago otra abertura que es el píloro, que da lugar al intestino delgado, lo que vulgarmente conocemos como las tripas. El intestino delgado tiene 3 partes: el duodeno, el yeyuno y el íleon. Y el íleon desemboca en el intestino grueso, que también tiene 3 partes: el colon ascendente, el colon transversal y el colon descendente, que desemboca en el recto y este se abre al exterior por el ano. Además están las glándulas anejas, que son las glándulas salivares, las parótidas, las sublinguales y las submaxilares. El hígado, que no sintetiza en sí enzimas digestivos, sintetiza la bilis, que no lleva enzimas, pero sirve para ayudar a digerir las grasas. Y el páncreas, que sintetiza o que fabrica el jugo pancreático con varias enzimas para la digestión. Además, tanto el estómago como el intestino delgado segregan el jugo gástrico y el jugo intestinal respectivamente. Volviendo al libro de texto, bueno, pues luego tenéis una serie de órganos y procesos digestivos en la boca. Si pasamos a la página 301 nos habla de procesos digestivos en el primer tramo del tubo digestivo, os dice varias cosas. Os habla de diferentes tipos de estómagos en los vertebrados. En la página siguiente nos habla de los procesos digestivos en el intestino delgado. Bien, nosotros vamos a ver esto con un esquema donde vamos a ver las enzimas que se van segregando, qué alimentos digieren estas enzimas y qué productos resultantes hay de cada enzima. Bueno, tenemos aquí este esquema, un poco así, pero que es muy ilustrativo y vamos a ir intentando decir lo que significa cada cosa. Aquí tenemos los diferentes jugos que se van produciendo: la saliva en la boca, el jugo gástrico en el estómago, la bilis en el hígado, el jugo pancreático en el páncreas y el jugo intestinal
en la mucosa del intestino delgado. Y aquí tenemos los diferentes nutrientes que podemos encontrar en la dieta, o casi todos ellos. Tenemos, por ejemplo, la lactosa, que la tenemos en los productos lácteos, en la leche, el almidón, que lo tenemos en todos los productos que tienen harina y en las patatas, la sacarosa, que es el azúcar normal del azucarero, la grasa, los lípidos, los triglicéridos en aceites, margarinas, mantequillas, y la proteína, sobre todo en las carnes, pescado, huevo y también en la leche. Entonces tenemos aquí con los recuadros las diferentes enzimas. En la saliva se segregan dos enzimas, la amilasa salival y la lipasa lingual, que atacan o que empiezan a degradar el almidón y las grasas respectivamente. En el jugo gástrico, es decir, en el estómago, se segrega otra lipasa, la lipasa gástrica, y la pepsina. La pepsina empieza a atacar a las proteínas y la lipasa gástrica sigue con la digestión de las grasas. La bilis del hígado segrega las sales biliares, que no es una enzima, pero ayuda a digerir las grasas, porque actúa como un jabón. Un jabón, cuando lo echamos en grasa, vemos que las grasas se disuelven, se separan, se forman gotitas pequeñas. Pues eso es lo que hacen las sales biliares. En el jugo pancreático, que se segrega al duodeno, ya en el intestino delgado, pues tenemos varias enzimas. La amilasa pancreática, que sigue degradando el almidón, los polisacáridos, la lipasa pancreática, que sigue degradando los lípidos, y la tripsina y la quimotripsina, que sigue degradando las proteínas en trocitos cada vez más pequeños. De esta forma, pues pasado el duodeno, vamos a tener disacáridos como la lactosa, que han pasado sin digerir todo el tubo digestivo, disacáridos como la maltosa, que provienen de la digestión del almidón, disacáridos como la sacarosa, que también han pasado todo el tubo digestivo hasta este lugar sin sufrir digestión. Las grasas se han digerido, por un lado, en glicerol y ácidos grasos, y las proteínas se han digerido no lo han puesto aquí, pero lo digo yo, en trocitos pequeños de aminoácidos llamados péptidos pequeñitos. Y todos estos compuestos ya muy degradados, pues pasan a la mucosa, es decir, pasan al interior de las células del intestino delgado, donde allí otras enzimas terminan con su degradación total en monómeros. La lactasa degrada a la lactosa, la maltasa degrada a la maltosa, la sacarasa degrada a la sacarosa, y las peptidasas degradan estos péptidos pequeñitos en sus aminoácidos correspondientes. Sin embargo, las grasas sufren un proceso contrario. Entran dentro de las células de la mucosa del intestino delgado y allí vuelven a unirse. ¿De acuerdo? Allí vuelven a unirse y se vuelven a formar grasas. Bien, ¿qué ocurre luego? Pues luego ocurre la absorción de los nutrientes. Los nutrientes, los monosacáridos, pasan a la sangre, a los capilares sanguíneos de la sangre. Los aminoácidos también pasan a los capilares sanguíneos de la sangre, pero las grasas van a los capilares linfáticos, a la linfa. Y después de su recorrido por la linfa, donde se unirán a proteínas transportadoras de lípidos, ya desembocarán en el torrente sanguíneo. Estos procesos de entrada, de absorción donde los nutrientes entran a la mucosa del intestino y luego entran a la sangre, pues normalmente gastan energía, se producen por transporte activo. La digestión gasta mucha energía, por eso cuando se hace una comida copiosa entra modorra después de comer. ¿Por qué? Porque gran parte de los recursos sanguíneos y energéticos del organismo van a estar ocupados en la digestión.
y no quedan recursos pues para correr, hacer deportes u otras cosas o simplemente estudiar. Volviendo al libro, a la página 302, pues tenemos dos cosas importantes. Por un lado tenemos las especializaciones que tiene el intestino delgado para que se pueda hacer bien la absorción intestinal, es decir, el paso de los nutrientes desde el intestino a la sangre, que como vemos aquí, la pared en este caso del yeyuno está plegada, es decir, tiene pliegues. Si ampliamos los pliegues, vemos que tienen unos pliegues más pequeñitos que se llaman vellosidades. A cada vellosidad entra una arteria, sale una vena, y también tendrían que haber puesto que sale un vaso linfático. Pero si ampliamos la superficie de las vellosidades, vemos que las células, vemos aquí varias células, su membrana celular también está plegada, son lo que se llaman las microvellosidades. Esto aumenta enormemente la superficie de absorción del intestino para que la absorción pueda realizarse correctamente. Si vamos un poquito más abajo, donde pone saber más, dice enzimas intestinales y pancreáticas en el ser humano, pues aquí tenemos un resumen del cuadro, aunque el cuadro que hemos visto hace un momento está más completo que este resumen. Pero bueno, aquí lo tenéis también, de todas las cosas. Os habla también de las nucleasas pancreáticas, que no lo hemos visto en el cuadro, que digieren los ácidos nucleicos, pero el resto lo hemos visto todo. Vale, si pasamos de hoja, nos vamos a la página 303, pues aquí nos habla de los procesos digestivos en el intestino delgado y de la absorción, cómo se produce la absorción de los nutrientes que hemos visto. Y una cosa muy interesante que vamos a ver. Si vemos este dibujo, pues decimos, bueno, ¿dónde van a parar todos los alimentos así de principio que vienen del intestino? Pues del intestino se produce la absorción y todos los alimentos van a la vena porta y de la vena porta vienen al hígado. Vienen al hígado. Y allí es, digamos que el primer sitio donde se reciben todos los alimentos y todo lo que se come, es decir, si comemos alcohol, si comemos tóxicos, si comemos, es decir, por eso con una mala alimentación o con malos hábitos alimenticios, lo primero que se va a estropear normalmente es el hígado. Entonces esto que nos sirva para tener conciencia de la necesidad de cuidar este órgano tan importante para nosotros. Y volviendo al libro, pues tenemos los procesos digestivos en el intestino grueso, donde se va a proceder a la absorción del agua, del sodio y sales minerales que han pasado por el intestino delgado con poca absorción. A lo largo del intestino grueso, pues los residuos de la digestión van concentrándose, se va perdiendo agua y se van formando las heces. Eso sobre todo en mamíferos, en otros en otros animales, pues se van formando las heces, pero de otra forma. Y existe también dentro del intestino grueso lo que se llama la flora bacteriana, que ayuda a terminar la digestión de muchos alimentos, a base de fermentaciones bacterianas. Las bacterias viven ahí, mientras están ahí no son malas, nos proporcionan vitaminas como la vitamina K, el complejo B, nosotros les damos de comer y así se produce, se termina la digestión con esta digestión bacteriana o esta digestión microbiana. Y por último se produce la egestión o defecación, aunque como hemos dicho, no toda la egestión es defecación. Vamos a ver esto. Bien, dice, la egestión consiste en la expulsión de sustancias que el organismo no ha absorbido. Esta expulsión puede ser por defecación, que es la más normal, expulsión de heces compactas que se eliminan a través del ano y que contienen poca cantidad de agua. Puede ser deyección, que es expulsión de heces líquidas,
producidas en el intestino grueso a través de la cloaca. Esto ocurre, por ejemplo, en las aves, que se expulsa a la vez las heces, que son muy líquidas muchas veces, junto con la orina, por el mismo orificio, la dirección de las aves. Pero también puede ser por regurgitación, sobre todo en las aves rapaces, que tragan sus presas enteras y luego regurgitan lo que no ha podido pasar hacia el tubo digestivo con facilidad, pelos, huesos, plumas, etcétera. Es lo que se llama una egagrópila. Una egagrópila. Aquí tenéis egagrópilas de búho chico, que bueno, esta está ya un poquito deshecha, donde vemos la maraña de cosas que hay, pelitos, huesos, y aquí en esta foto de abajo pues los huesecillos, posiblemente de ratón, de algún roedor, puestos así más o menos un poquito para que se vea. Aquí los dientes largos de roedor, la mandíbula puede ser la inferior o la superior, no sé, etcétera. Entonces he visto todo lo que tiene. Y con esto acabamos este segundo vídeo del tema 9 de vuestro temario.